Eso no es para que el que tiene el estudio de escuela sabática se pare y dé un monólogo al frente. La escuela sabática es para que participemos todos, para que ustedes en su casa estudien y lo que no logran entender, vengan aquí el día sábado y entre todos disolvemos estas dudas. Esa es la invitación para el día de hoy, mis hermanos. Compremos el folletico de escuela sabática, esta guía de estudio, porque eso es una guía de estudio. ¡Ay, que tengo afán! No, levantémonos 10, 15 minuticos antes. Es una manera de tener también un estudio y un contacto directo con Dios. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos, a que sigamos esta guía de estudio. Vamos a aprender mucho sobre las doctrinas de nuestra iglesia, sobre lo que nos habla Dios a través de su palabra. Y para esta semana el título de la lección es El pacto y el modelo. No, pero pues bien la respuesta, ¿cierto? Porque bueno, dijeron que sí, que van a hacer lo que el Señor les ha ordenado que hagan. Pero, ¿estará bien realmente esa respuesta? Hermano Oscar. Yo me devuelvo a nosotros. Nosotros nos comprometemos, sí, vamos a hacer esto, y lo otro. Pero siempre pasa lo mismo que sucedía con el pueblo de Israel. En el momento de la emoción, de la euforia, decimos sí, pero resulta que con nuestras acciones pasa que decimos no. Eso sucedía con el pueblo de Israel. Es correcto. Y es que no habían pasado 10 días desde que había subido Moisés, que ellos habían dicho, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho, y ya estaban danzándole y bailándole a un becerro de oro, ¿cierto? Entonces, vemos que no es lo que nosotros digamos y por nuestras fuerzas decimos, no, es que yo puedo, yo voy a obedecer. Y de eso nos va a tratar la lección de esta semana que pasó. Nos trató sobre eso, de que no es por las fuerzas nuestras. El día domingo decía el libro y la sangre. Y nos mostraba la parte en la que se le ordenaba a Moisés que la mitad de la sangre del sacrificio debía ser derramada sobre el libro del pacto y la otra mitad sobre el pueblo. ¿Qué nos representa esta sangre? Nos representa, ¿cierto?, el poder y la gracia de Cristo. ¿Y qué significaba esto, hermanos? A ver, los escucho. ¿Qué significa esto? El ser derramada la sangre sobre el libro del pacto y sobre el mismo pueblo de Israel. Simplemente es una base, es un compromiso. O sea, para que el pueblo vea de que lo que está allá es lo mismo que se tiene que aplicar el pueblo, porque el pueblo a una voz dijo, haremos lo que va a dicho a través de Moisés. Entonces, si la sangre es derramada en el libro, que allí lo que viene a ley, y sobre el pueblo significa una unidad. Como una unidad de lo que está allá con lo que ellos debían de vivir. Sí, Señor, es una unidad, pero también nos representa de que por la gracia de Dios y bajo el poder de Dios es que vamos a poder realmente cumplir esto que Dios nos está pidiendo. Y eso lo vemos también en Ezequiel 26, 36, 26 al 28. Si quiere pueden abrir sus Biblias en Ezequiel 36, 26 al 28. ¿Alguien lo tiene? Que por favor lo lea. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28. Listo. ¿Qué dice allí? Les daré un corazón nuevo y ustedes mismos van a estar dentro de mis estamentos. ¿No, cierto? ¿Qué dice? Y mi espíritu hará de que ustedes estén en mis estamentos, en mis estatutos. Entonces, ¿qué nos muestra aquí Ezequiel? ¿Es por nuestra voluntad y por nuestras fuerzas? ¿Soy yo quien puedo? ¿Soy yo quien lo hago? ¿Es gracias a mí? ¿Es gracias a quién? Es gracias a Dios y a su Espíritu Santo, ¿cierto?
Y miren la lección del día lunes, dice ver a Dios. Moisés subió con Aarón, con sus hijos y con 70 ancianos más. Vamos a regresar un momento atrás. Claro que sí, vamos atrás. En Ezequiel, y también cuando Dios pide que la sangre sea derramada sobre la palabra, sobre el libro y sobre el pueblo. Y cuando llegamos también a Ezequiel, que es la palabra donde él dice que aquellos huesos son secos, igualmente que era el pueblo. Cuando se rocea esta sangre, cuando cae sobre el pueblo, cuando cae sobre cada uno de nosotros, que habla que entonces que la sangre y aquella agua, cuando él le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, esos huesos podrán levantarse, podrán hablar, que dice él, no, Señor, tú lo sabes. Cuando se representa esta sangre es que lo que viene, el Espíritu, lo que es de Dios, cuando Dios trabaja, el que trabaja es Él. El Espíritu nos transforma, nos lleva a llevar el Evangelio. Es un cambio en nuestra vida. Somos unas personas, somos unos huesos secos, pero cuando llega esa agua, y es el Espíritu Santo que Lucas lo dice, que entonces brotará de nuestros pechos como ríos de agua viva, ¿cierto? Como ríos de agua viva. Entonces debemos de saber nosotros que eso es una representación que Dios quiere, que el pueblo, la unidad del pueblo, su palabra y el pueblo sean uno. Y que entonces el crecimiento sea, pero no por nosotros. Porque nosotros los seres humanos siempre tenemos algo allí. Pero la transformación de la palabra y el evangelio, cuando dice que es poder, es porque Él es el que nos da y nos lleva. Es por eso que yo les he dicho, mis hermanos, que la mejor manera de predicar el evangelio es a través de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu, al empezar a trabajar en mí, ¿cierto?, me va a transformar y los demás lo van a notar, ¿cierto? ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo, no soy yo. Yo ni siquiera me logro imaginar ese momento tan precioso y de poder ver a Dios, porque vieron a Dios, comieron con Él y bebieron con Él. Las Escrituras no nos explican quién preparó la cena. Allí podemos especular. Decimos, de pronto fue Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era costumbre en el antiguo cercano oriente de invitar a comer a alguien para entablar una relación de amistad fuerte. Incluso hoy día, usted no invita a almorzar o a comer a cualquier persona a su casa, ¿cierto? Si no es porque usted realmente, usted dice, yo quiero ser amigo suyo, o usted me cae bien, como decimos nosotros humanamente, o realmente tengo aprecio por usted y deseo que venga y cene conmigo. Y era deshonroso despreciarlo. Y todavía para nuestro medio, uno invita a una persona a una comida y dice, no, es que yo estoy lleno, lo desprecié. De la próxima pueden tener hambre y no te invitan. Y es verdad. A nosotros de pronto sí nos hiere un poco que nos rechacen, ¿cierto?, una invitación a comer. Ahora, en aquel contexto del pueblo hebreo de aquella época, era deshonroso en gran manera el rechazo a una invitación a comer. Entonces debemos mirar y entender, basado en ese concepto, la importancia de decir comieron y bebieron, porque nos dice allí Éxodo. Qué gran placer sentarse, comer y beber junto a Dios. Y esta representación la vemos, perdón hermano, ya le doy la palabra, la vemos en la cena del Señor, ¿cierto? Es donde llegamos y entablamos esa amistad fuerte con Dios. Pero ahí hay una nota triste que quiero resaltarla también. Dos de esos personajes, nosotros sabemos su historia, que después más tarde ofrecieron un fuego que el Señor no les había ordenado y trágicamente perdieron la vida. Se me iba adelantando un poquito, pero para allá iba. Tranquilo, hermano. Vemos allí que ellos, 70 ancianos, 73 personas, aparte de Moisés, vieron la gloria de Dios, sintieron su poder. Y después,
estaban en pecado. Allí podemos comprender que por más milagros que veamos, no siempre nuestro corazón va a ser convertido realmente. Y esta semana lo explicaba el pastor también en uno de sus sermones. Acá podíamos haber puesto una pancarta: venga por su milagro, ¿cierto? Y eso va a corroborar de que usted realmente se va a arrepentir, o puede ser que sea un arrepentimiento momentáneo, circunstancial, como lo decía yo, como le pasaba al faraón también con las plagas. Era un arrepentimiento del momento y ya. Muchas veces como humanos nos pasa: ay, vi esto esplendor, Señor, sí, tú tienes el poder. A los 8 días se me olvida lo que había hecho o lo que ha hecho el Señor por mí. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Esto le pasó incluso a los ancianos. A los días ya estaban danzándole y brincándole a un ser inerte. Y pasa uno con otro, hermano. ¿Nos pasa, cierto, hermano? Aún con nosotros también, a veces tenemos la palabra, pero hay momentos que por palabras, por hechos, dejamos las cosas de Dios y sacamos lo que somos nosotros. Y es que allí nos hace la pregunta y dice: ¿por qué aún, cierto, teniendo la luz, o qué advertencia representa esto para nosotros como adventistas, cierto, que somos privilegiados por esa luz que tenemos y que se nos ha confiado? ¿Qué advertencia nos da esto que vivió el pueblo de Israel? Nos pasa: ah, no, pues es que yo ya estoy bautizado, yo soy adventista, yo voy a ser salvo. ¿Sí nos pasa o no nos pasa? ¿Cierto? Ah, no, yo ya soy salvo. Sí, si creéis en mí y sois bautizados, seréis salvos. Pero se nos olvida que también día a día los patriarcas, los profetas, el pueblo de Israel hacían sacrificio en la mañana y en la tarde para expiación de sus pecados. No quiere decir de que me bauticé y ya me relajé. Jesús todos los días iba y oraba. Y dice un libro de la iglesia que todos los días oraba y el Espíritu le demostraba o le decía qué debía hacer ese día. Dios estando en la tierra, Jesús estando acá como humano, sí, seguía siendo Dios, pero Él no tenía la omnisciencia en este momento. Todo era mediante el Espíritu Santo que se le revelaba. ¿Y por qué? Porque Él en las primeras horas del día iba y hablaba con su Padre. Él tiene planeado cómo se va a hacer este lugar y cómo va a quedar. Entonces, cuando Dios exige todos estos materiales que exigió, Él necesitaba a alguien que fuera capaz de manipular y de tener esa habilidad. Entonces, cuando uno está construyendo una iglesia, no falta que llegue un hermano: no, le vamos a dar la construcción. El otro: no, pues yo sé de techar. O sea, llega gente de varias habilidades. Entonces Dios lo que hace es que capacita. Cuando la obra nosotros la tomamos como realmente de Dios, nos capacita. Allí vemos, ¿no? Como mismo Dios dice: no, es que yo le di inteligencia y sabiduría a Belael. Ay, perdón. No encontramos una telaraña. Hermano, Belael, aunque en el pueblo había muchas personas que habían aprendido con los egipcios a cómo trabajar estas piedras, todo esto. Pero Belael, aún siendo un joven, pero para el pueblo era una persona como, aunque había trabajado, era como una parte como más olvidada. Pero Dios vio algo en él y era un compromiso en su corazón. Entonces Dios dice: esta persona, la cual yo veo su corazón, ven donde él y dile que haga todo esto, porque yo estaré allí y lo enseñaré para que él utilice y moldee todo a cuanto yo he pedido. Entonces dice la palabra que entonces fueron donde él y le entregaron todo esto. Entonces todas estas cosas fueron hechas. ¿Por quién? Primero,
por este joven que tiene un corazón limpio y que Dios lo había mirado y porque Dios era el que había designado a alguien para esa labor. Qué interesante lo que dice, hermano, ¿no? Dios ¿Dios vio capacita. qué? No, primero Dios vio qué? El corazón. Corazón. ¿Cierto? Dios ve nuestros corazones. ¿Qué le pasó al profeta Samuel cuando fue enviado a la casa ¿Ah? ¿Qué vio? Ay, vio el primero y dijo, Señor, es él. ¿Y qué le dijo Dios? No. No, Señor. Y para todos los que pasó, para Samuel, ese era. Tú ves. Oye, ¿qué iba a pasar? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos, En la apariencia. muchas veces nos fijamos, uy, pero usted predica muy lindo, hermano. Vaya a estudiar teología. Mire, ese muchacho predica bonito, vaya a estudiar teología. Pero ¿quién es el que conoce realmente el corazón? Dios, ¿cierto? Y en el proceso los va capacitando. Ella traía un conocimiento, pero realmente ¿quién le brindó la sabiduría y la inteligencia a él? Dios. Dios. Porque Dios capacita el llamado. Dios capacita al llamado. ¿Qué pasó con Samuel? Era simplemente un niño. Y Dios lo fue capacitando en el proceso. ¿Cierto? No es de que ya. Hay algo, hermano, y es que nosotros podemos entender de que Dios, la palabra de capacitar, tiene también la intención. ¿Por qué? Siempre la Biblia dice que Dios nos ayuda. Y una ayuda no es hacer todo. Cuando yo digo una ayuda, es que ya usted puso algo y yo voy a poner el resto. Complementar. Entonces Dios, eso es lo que hace con su pueblo. Pero a veces nosotros esperamos que Dios dé todo. No, Señor, aquí estoy. No es eso. Cuando Dios dice, yo te ayudaré, es porque está diciendo, tienes que poner primero la... ¿Qué pasó cuando fueron a pelear contra los edomitas? Moisés sabía que debía hacer algo con el pueblo. Le dijo a Josué, toma los guerreros y vamos. Y ya cuando dimos el paso, Señor, ayúdanos, ¿cierto? Lo decía el pastor el jueves, si no estoy mal. El pueblo de Israel tuvo que entrar a las aguas del Mar Rojo para que el mar fuera abierto. Como ser humano siempre tengo que dar algo de mí, ¿cierto? Y para los que estuvieron en la vigilia, el sermón que yo les decía, el Espíritu Santo por sí solo no trabaja. Y yo como ser humano por sí solo no puedo trabajar. El poder del Espíritu Santo se ve reflejado cuando como ser humano doy mi parte también, ¿cierto? Doy mi paso de fe. Y esto pasaba con ellos. Esto pasó con Belael. Era un hombre, corazón limpio. Y llegamos al tabernáculo. Y lo que vemos en el tabernáculo, en el lugar santo, el lugar santísimo, más que los utensilios, debemos mirar es el uso de esos utensilios y qué reflejaba o a qué apuntaba realmente todo en el tabernáculo. ¿A qué apunta realmente todo en el tabernáculo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene respuesta? A Cristo. Todo lo que está en el tabernáculo nos apunta a Cristo y a ese plan de salvación que Dios tiene con nosotros. Y lo que estaba en el lugar santísimo era el arca del pacto, ¿cierto? O de la expiación. Y eso nos demuestra o nos está señalando a que allí era donde llegaban los pecados del pueblo de Israel y eran expiados, eran limpios. Y cuando nosotros llegamos a quienes que somos limpios, cuando llegamos a Cristo. A Cristo Jesús. Cristo es el que nos limpia. Cristo es el que nos expía de nuestros pecados. Cristo es el que nos salva.